Bereshut Moray Rabotay. Me han pedido comentar un poco sobre Shebach Eretz Israel, la alabanza, hablar un poco sobre la alabanza y la gran kedushá que tiene nuestra santa tierra, Eretz Israel, Eretz HaKodesh. Sabemos que la kedushá de Eretz Israel es grande. Primero, por la gran Shejinah que reposa en Eretz Israel más que todas las tierras, y esa Shejinah que tiene Eretz Israel causa que tiene unas obligaciones especiales y unas mitzvot especiales Eretz Israel, que no tenemos aquí fuera de Eretz Israel. Dice que el Midrash Tanhumá cuenta que cuando Akadosh Baruj Hu repartió Kaviahol la tierra, el mundo, cuando Hashem creó el mundo, Kaviahol repartió a las 70 naciones que existen, que tienen sus ángeles en el Shamaim, le repartió a cada uno una parte Kaviahol, como si podríamos decir así. Pero el Eretz Israel no se le repartió a nadie. Dice Akadosh Baruj Hu, esta es mi parte, es una parte solamente mía. Y esta Kedushá es la que causa en Eretz Israel una obligación de más mitzvot que cualquier otro país, como dice la Gemara, que Moshe Rabbenu quería mucho entrar a Eretz Israel. ¿Cuántas tefilot? Vait Hanan tefilot, pidió a Kadosh Baruj Hu 515 tefilot que Hashem le dé la posibilidad de entrar a Eretz Israel. Dice Kadosh Baruj Hu, dice, ¿acaso él quiere entrar? Cuenta, dice la Gemara, ¿qué quería él? ¿Comer la comida de Eretz Israel? ¿Beber la bebida de Eretz Israel? No, quería él obligarse en esas mitzvot que tiene solamente Eretz Israel y no las tenemos fuera de Eretz Israel. Quería más mitzvot, no le alcanzaban las mitzvot que puede cumplir fuera de Eretz Israel. Quería el zehut y el gran mérito de poder cumplir unas mitzvot más todavía. Por lo tanto, traen el libro Kaftor Baferah, que es uno de los libros más antiguos de uno de los grandes Rishonim, Reshtoraya Parahi, sobre Eretz Israel. Él dice que la importancia de una persona que vive en Eretz Israel es más que cualquier otro lugar. Por eso dicen Jajamim, todo el que vive en Eretz Israel, Dome que Mishi Yeshlo Eloha, Haz Beshalom, el que está fuera, que viajó al revés. Dice que son más importantes que todos los que viven en cualquier lugar del mundo. Pero dice eso con la condición que ellos se conducen de una forma 100% según la Torah y las mitzvot. Dice el Kaftor Baferah, porque la Kedushá de Eretz Israel obliga también que una persona se fije más, como dice el Sefer Haredim, alarga en ese tema, que no se parece a una persona que Haz Shalom ensucia la calle o ensucia el palacio del rey. Mucho peor una persona que ensucia el palacio del rey de que ensucia la calle. Una persona Haz Shalom cuando hace una averá, barminan, habla una shonará, o transgrede a su bitul Torah, cualquier otro averá, no dice una verajá, no hace una tefilá, no come kasher, cualquier otra averá Haz Shalom. Si está fuera de Eretz Israel, es como si fuera a la calle, está ensuciando la calle. También es un delito, es prohibido ensuciar la calle, pero le van a dar una multa. Haz Shalom en Eretz Israel, un pecado que un yudí hace, es mucho peor. Por esto nuestros grandes antepasados que tanto amaban a Eretz Israel de una forma impresionante, cuánto querían ellos por lo menos tener el mérito de ser enterrados en Eretz Israel, pero ellos sabían muy bien que antes de ir a Eretz Israel, cuánto se preparaban espiritualmente para ser propicios para vivir en Eretz Israel, y que Eretz Israel los acepte y los recibe, y que Haz Shalom no tenga luego que sufrir de ellos Eretz Israel, sino que tenga el provecho de esto. Sabemos la Kedushá de Eretz Israel grande, dicen Jajamim, afiru su aire de Eretz Israel es más limpio, es, ¿cómo se llama? Hace a la persona inteligente. En los últimos años tuvimos nosotros, el Akadosh Baruj Hu se apiadó de nosotros y dio la posibilidad que también tengamos en Eretz Israel, muchos Yehudim más puedan vivir en Eretz Israel y tengan la posibilidad de vivir en Eretz HaKodesh. Hay que saber que había también grandes Yehudim que hicieron mucho esfuerzo para eso. Los grandes, que todas las generaciones nuestras fueron y lucharon con Mesirut Nefesh para venir a vivir en Eretz Israel, que era muy difícil en esa época, no como ahora que te dan ayudas del gobierno y te dan esto y te convence la Sojnut, te viene a convencerte. Antes era al revés, era mucho esfuerzo que tenían que hacer. Muchos Yehudim en particular hicieron mucho esfuerzo.
Luego uno de los que empezó a hacer un movimiento más fuerte era el ministro Sar Moshe Montefiore, que puede ser que fue de la nueva época el más fuerte que tanto se esforzó. Ese ministro tan especial que él, al ser ministro en Inglaterra, en esa época está el primer ministro judío casi me parece en Inglaterra, que en esa época tan difícil, fue el primer juez también judío en Inglaterra, y que él cuidaba sus mitzvot al 100%, tenía una ira chamay muy grande, y él pidió que le dejen poner en su bandera el nombre de Jerusalén. Y todos sus sirvientes tenían escrito sobre sus, ¿cómo se llama? Que venían escoltados siempre, tenían en sus botones escrito la palabra Jerusalén. Hasta tanto quería, ¿para qué? Para recordarse siempre de Jerusalén. Y en esa época que era un peligro los viajes, él hizo más de 7 viajes a Jerusalén. Siempre salía hablando bien de Jerusalén, puso mucho dinero para empezar a construir y remover la vida de Jerusalén, y cómo va a ser el futuro, y cómo está la juventud, y cómo está esto. Muchos movimientos hizo. Y otros grandes, como el grandes hajamim que se ocuparon en esa época, al principio de convencer a los grandes millonarios, como al famoso Rothschild, Barón Rothschild, que él hizo también muchos campos en Israel. Fue el primero que se imaginó, que se puede empezar a plantar de nuevo Eretz Israel. Y él fue y luchó mucho para convencerlos a estas grandes de Juyot, estos grandes tzadikim. Ahora lo que estamos viendo ahora es ya Baruch Hashem, después de esas semillas que pusieron estos grandes Yehudim que llegaron ahí con Mesirut Nefesh. La mayoría de los primeros eran toda gente tzadikim, Yereshamaim, con cumplidores de Torah. Eso a veces ahora lo quieren borrar de la historia en Israel. No quieren que sepan eso, quieren que piensen que solo los que estaban lejos de la Torah. No, el principio del movimiento era un movimiento religioso al 100%, que cuidaban las mitzvot, sin Haz Shalom, porque sin eso Eretz Israel no vale. Mejor vivir en fuera de Eretz Israel con Torah, de que vivir dentro de Eretz Israel sin Torah. ¿De qué sirve la vida en Eretz Israel si no tiene uno la Torah y las mitzvot? La meta de Eretz Israel es para aumentarnos más mitzvot, sernos más propicios de acercarnos más a Kadosh Baruj Hu. No Haz Shalom, al revés. Uno de los grandes Jajamim que luchó mucho sobre Eretz Israel en los últimos años era Zichron Lebrajá, el Rishon LeZion Rav Mordechai Eliyahu. Quiero contarles una historia pequeña sobre este gran Jajam, el Rishon LeZion Rav Mordechai Eliyahu Zichron Lebrajá, que una vez tuvo él un viaje, cuando era Rishon LeZion, rabino principal de Israel, tenían un viaje a, ¿cómo se llama?, a Francia. Tenía que visitar ahí en todo, ¿cómo se llama?, en las comunidades judías de Francia, cuando era rabino principal de Israel. Y en ese tiempo Francia estaba presionando mucho al Estado de Israel que por favor dejen unas cuantas partes de Jerusalén y de Eretz Israel para los árabes, porque tenían ellos sus intereses que tenían ellos. Y cuando antes de viajar se acercaron a él del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para decirle que les dio mucho miedo que era Mordechai Eliyahu, como era muy sionista y le gustaba mucho Eretz Israel, no era sionista en el concepto sionista, me refiero a sionista que quería mucho Eretz Israel, les dio miedo que Haz Shalom él hable algo así no bonito, porque se va a encontrar ahí con gente del gobierno de alto nivel en Francia, que no hable cosas y luego va a haber problemas entre las relaciones entre Francia y Israel. Por eso dijeron, por favor, tú no hables ni de política, ni de Jerusalén, ni de Eretz Israel, solo habla sobre judaísmo, sobre cosas generales, así. Bueno, dice que parte de ese evento tenía que ser, la cima del evento tenía que ser un gran evento que había, porque lo iban a recibir todos los organismos judíos de Francia, con el presidente de Francia en esa época, se llamaba Jacques Chirac, si se acuerdan de él. ¿Todo? Y muchos de los importantes, y muchos rabbanim, y los grandes jaim de Francia, y la comunidad judía de ahí, y todo. ¿Todo? Pero siempre cuando viene hay un protocolo de las visitas de gente de ese nivel, y lo llevan al museo el grande museo de París, a ver la Torre Eiffel, a ver esto. Es un tour así fijo que hacen a toda la gente que vienen para esto. ¿Todo?
Parte era uno de los museos grandes de Francia, y lo llevaron a ver ahí toda la historia de Francia y le enseñaron una silla. Dijo, mira, esta silla era la silla la silla del rey Napoleón, del famoso Napoleón. Les preguntó era Mordejai Eliyahu, ¿cuándo vivió Napoleón? La gente se asustó un poco, un rabino tan famoso y tan grande y no sabe una cosa tan básica de la cultura francesa, mundial. Bueno, le contaron, él vivió hace tantos y tantos años. Pensaron ellos que no, él no sabía eso. Él siguió preguntando. Dice, muy bien. Dice, ¿quién era este Napoleón? Pero sí, bueno, él era el gran emperador. Empezaron a contar sobre su pasado y todo. Dice, dígame, ¿y esta silla está para venta? ¿La venden ustedes? Ellos no entendieron que la gente lo dijeron, seguro, claro que no. Dice que al principio la gente de la embajada de Israel que estaban ahí dijeron, ¿qué terra nos está haciendo aquí vergüenzas enfrente de cómo se ve un analfabeto y preguntando cosas raras? ¿Quién va a vender una silla de Napoleón? Dice, no. Dice, no, nosotros no podemos venderlo, es una cosa de nuestra historia. Nosotros no podemos vender una cosa histórica de nosotros, de parte de nuestra historia, no la vamos a vender. Bueno, después llegaron a, ¿cómo se llama? A un cuarto que era el cuarto del rey Luis el XIV. Dice, ¿quién era este señor? Y empezaron a contarle quién era, hace cuántos años vivió. Y otra vez con sus tipos de preguntas. Hasta que la esposa de Mordejai Eliyahu era muy inteligente, ya entendía francés y todo, cuando vio que la gente estaba un poco así disgustados de ese tipo de preguntas, de raro, que lo ven con mal ojo, empezó a insinuar a Mordejai Eliyahu que la Mordejai le hizo otra insinuación, que él sabe lo que está haciendo. Bueno, dentro de las preguntas se empezó a preguntar, ¿y este Luis XIV era un rey que era con buenas cualidades y él, ¿cómo se llama? Era, según se ocupaba bien de la gente al 100%, o era una persona, dice, no, la verdad, nosotros, todo ese reinado que había en esa época, nosotros no creemos en él, pensamos que no era tan adecuado y tan correcto, era un poco, mucho siempre le importaba a ellos de ellos mismos, etcétera, pero es nuestra historia, nosotros respetamos nuestra historia, seguro que la respetamos. Entonces, con todas estas preguntas raras, terminó al final visita en el museo. Después ahí llegó el gran evento, que ahí estaba el presidente francés. Bueno, el presidente francés, Jacques Chirac, dio unas palabras de bendición al rabino principal de Israel, que vino y está respetando con su presencia, etcétera, etcétera, habló bonitas palabras. Y ahora el rab le tocaba a Mordejai Eliyahu venir y decir sus palabras de bendición, y se puso un traductor ahí de la embajada de Israel en Francia, que sabe también hebreo y también francés, para traducir al rab. Y el rabino empezó a contar sobre no más, no menos, ¿sobre qué? Sobre su visita en el museo del que ahora hemos contado. Y él les preguntó ahí a todos, dice que les contó a todos que la gente que lo acompañó, de los franceses del gobierno que lo habían acompañado, la gente del Ministerio de Exteriores de Francia, que lo acompañaron en esta visita, dice que se sintieron como muy incómodos, que un rabino famoso de Israel no sabe quién es Luis el XIV. ¿Cómo no sabe un rab así famoso, no sabe en qué época vivió Napoleón? Si eran gente histórica muy famosa, tan famosas. Y dice Mordejai Eliyahu, yo les he preguntado a ellos si esta gente, Napoleón y Luis XIV, eran gente con mucha musar, con mucho buenas modales, y un poco ellos no me respondieron claramente que tenían tan buenos modales, pero sí tienen su orgullo con su pasado y todo, seguro, y tienen razón, tienen que tener orgullo con su pasado. Dice, ahí empezó a decir el Mordejai Eliyahu sus palabras fuertes. Dice, ustedes esperan de mí que yo sepa y respete su historia de Francia, aunque yo estoy viviendo en Israel. Ustedes saben que yo vivo en Israel, pero ustedes quieren que yo conozca conceptos generales de su historia y su cultura, y que respete su historia y su cultura. Yo acepto, ustedes tienen razón, es su historia de ustedes, su cultura de ustedes, pero díganme ustedes, nosotros los judíos no tenemos que respetar nuestra historia y nuestra cultura. ¿Ustedes no tienen que respetar la nuestra? ¿Acaso las palabras de Moshe Rabbenu, que nos ha dicho que no debemos a Eretz Israel,
y tenemos que cuidar a Eretz Israel. Y no las demos en manos de extrañas. Nosotros no tenemos, ¿por qué nosotros tenemos que respetar sus reyes de ustedes que vivieron hace 200, 300 años y no tenemos que respetar a David Amelech y Shlomo Amelech que vivieron hace más de 3000 años y Moshe Rabbenu y toda su cultura y su pasado de ellos? Eso no tenemos nosotros que respetarlo, no tenemos que valorarlo, que ellos sí eran reyes muy cultos y muy, ¿cómo se llama? Gente de buena disciplina y de musar y que le importaba de la gente con mucho esfuerzo. Dice que la esposa de Mordejai Eliyahu, cuando vio sabía ya muchos idiomas, sabía también francés, y escuchó que cuando Mordejai habló, el traductor no lo está traduciendo, está arreglando un poco las palabras para que no se entienda de esa forma claramente fuerte. Entonces, ¿ella qué hizo? Ya no le importa ahí toda esa situación. Cuando ella tenía enfrente de sus ojos nada más su marido y lo bueno para él, se le acercó y le insinuó que no le están traduciendo correctamente. El Rab, en la mitad del discurso de él, enfrente de todos, dijo en el micrófono enfrente de todos: entiendo yo que el traductor no conoce tanto la forma del habla de los rabbanim. Por eso pido por favor que el rabino principal de Francia se acerque y él cambie al traductor y que él me traduzca. Camugán no tenían de otra, lo pidió en público. Se puso ahí el rabino principal de Francia y él sí tradujo palabra por palabra todas estas palabras. Y siguió Mordejai Eliyahu contando ahí. Dice: yo pedí que me vendan la silla de Napoleón. Todo el mundo se empezó a reír cuando escuchó esa pregunta ahí. Dice, y me explicaron a ellos seriamente que las cosas de Napoleón son muy importantes y no se pueden vender porque son nuestra historia. Historia no se vende. Dice: Napoleón vivió hace 200 años y ustedes lo respetan tanto y no quieren vender su silla. Yo les pregunto, nosotros tenemos que vender Jerusalén. Nosotros que tenemos que vender, que era la virá de Eretz Israel hace 2800 años, nosotros la tenemos que vender. Dice, cuando él dijo esas palabras, se pusieron de pie. Todas las, ¿cómo se llama? La gente de ahí empezaron a aplaudirle. Le aplaudieron. Y el mismo presidente Jacques Chirac se acercó hacia él, le dio la mano y le dijo: estas palabras no he escuchado yo jamás. Y se puso ahí, estaba emocionado, estaba largamente al lado de él. Quería todavía estar un poco más del tiempo que estaba planeado. Le dijo a Rab si se puede quedar un poco tiempo más. La gente ahí de la embajada de Israel estaban muy presionados por todas estas, entre comillas, vergüenzas, así que no le importó mucho de sus sugerencias de ellos. Y le estaban apresurando para salir. Dice: no te voy a salir por seguridad, por esto, por no sé qué. Y no sabían qué más le va a hacer ahora el Rab. Dice que el Rab, ¿cómo se llama? Dijo la gente de sus acompañantes de Rab, le dijeron que el mismo presidente de Francia pidió que Rab se quede un poco más, no podemos salir ahora. Después de un tiempo, el presidente pidió a todos que se sienten de nuevo y dijo: yo sé que ahora el plan no era esto, pero nosotros tenemos un plan nuevo que hice especialmente por esta situación. Dice así: nosotros tenemos una medalla especial que nosotros se la regalamos solamente a presidentes de otros gobiernos, en casos especiales, destacados, así. Es algo muy especial, una medalla de oro. Dice, nosotros cuando planificamos esto, no planificamos regalársela a esta medalla a este rabino que vino, con todo el respeto que le tenemos, pero no está en el protocolo eso. Dice, pero después de escuchar estas palabras bonitas, que es una experiencia de una vez en la vida, dice, escuchar unas palabras así que todos nos emocionamos tanto, queremos mucho respetarlo por las palabras que dijo y queremos regalarle una medalla. Por eso estamos esperando un tiempo. Pedí que apresuradamente me traigan una medalla, aunque no estaba planificado. Y por eso se la regalaron ahí esa medalla en fuente. Vieron cómo él dice que después de unos años contó uno de los nietos de Mordejai Eliyahu que él, por una pregunta de alajá que estaban estudiando, le enseñó esa medalla y vio que había como una cruz que el Rab la raspó para que no la rompió la cruz. Y el nieto le dijo: abuelo, ¿por qué lo has hecho si es tan valioso esto? Dice: no, yo por un dikduk de alajá, haz de shalom, no tener aunque es una alajá y sobre qué apoyarse, pero yo no quiero esas cosas. Y yo, dice, lástima todo el valor. Dice: no, la Torah y las mitzvot van antes de cualquier otro valor. Esta historia es interesante y es bonita. ¿Por qué? Porque hay que saber que toda nuestra
nuestro contacto a Eretz Israel, como era todas las generaciones, tiene que ser también en la nueva época y la moderna época. Que Haz Shalom no sean los sentimientos de patriotismo a coste de sentimientos de Torah y de mitzvot y de Yirat Shamayim. Porque hay que saber que Eretz Israel es una más de nuestras mitzvot. Es su kedushá de Eretz Israel. Lo que nosotros apreciamos en Eretz Israel es su kedushá, su acercamiento más a Borei Olam, que nos acerca más a las mitzvot. Y no Haz Shalom, que venga al revés, que ya estoy en Eretz Israel, ya tengo que cumplir menos Bar Minan. No es así, al revés. Mi obligación en Eretz Israel es cuidar más la mitzvot. Miren como nuestros grandes jajamim, cuando los goim, cuando ellos ven, ellos saben que toda nuestra pertenencia a Eretz Israel, ¿qué es? El Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es un libro de leyes, de 613 mitzvot. Todo lo que nos pega a nosotros con Eretz Israel, la tradición, es porque el Tanaj es un libro de verdad. Si Haz Shalom uno dice, no cree en el Tanaj, no tiene que ver nada con Eretz Israel. Todo nuestro pasado está basado sobre Eretz Israel a base del Tanaj que Hashem nos prometió esta tierra. Si Hashem nos los prometió, ¿cuánto tenemos que escucharle a Kadosh Baruj Hu? Porque hay que saber que Eretz Israel, que se volvió la guerra, especialmente después de la guerra de los 6 días, era más fuerte todavía, era una cachetada fuerte en la cara de la Natsrut, del catolicismo, de todo ¿cómo se llama? El cristianismo. Fue una cachetada fuerte en su cara, porque ellos dijeron siempre que Hashem ya ha dejado a la Torah, a los Yehudim. Al principio dijeron, bueno, son unos años y al final van a caer, los árabes se los van a comer. Y cada vez que ellos ven que nosotros estamos más fuerte ahí, es una prueba fuerte que a Kadosh Baruj Hu, la promesa que dijo que al final a Israel va a volver, se está empezando a cumplir. Se está empezando a cumplir. Aunque al principio, cuando empezó el Estado de Israel, había algunos jajamim que ya pensaron que es, así como escribieron en el rezo especial que se dice sobre el Estado de Israel, pusieron ellos ahí, algunos jajamim que escribieron ese rezo, pusieron ahí, Medinat Israel Reshit Tzemihat Geulatenu. ¿Qué quiere decir las palabras Reshit Tzemihat Geulatenu? El principio de la Geulá. Pero nosotros ya sabemos que ya han pasado más de 72 años y todavía Mesías no ha llegado. El Bet HaMikdash no está construido. Así que no sabemos, no fue directamente principio, porque si es un principio que toma más de 72 años, no es tan principio, sí es un problema, que puede ser también 200 o 300 años. ¿Qué hicimos con eso? Por eso hay que tomarlo eso con precaución. Haz Shalom, no decir que no tiene que ver eso con la Geulá Shelema, pero sí es una sonrisa de Akadosh Baruj Hu que Él nos dio a nosotros y nos acercó a Él, nos dio esa posibilidad ahora que cada Yehudit puede vivir en Eretz Israel. Tenemos que agradecerle a Akadosh Baruj Hu por esa gran oportunidad, pero principalmente usarla para reforzarnos ese sentimiento de patriotismo que todos tenemos, que pertenecemos a Eretz Israel y tenemos nuestra patria, tenemos nuestra tierra, pero eso es por la kedushá que tiene y porque viene por Hashem, que la Torah de nosotros es la que nos ha apegado a eso todos los años y tenemos que apegarnos. Y por lo tanto, si una persona se le despierta en nuestro corazón los sentimientos de Eretz Israel, la Kedushá, y queremos ir a visitar Baruch Hashem, ahora no tenemos posibilidad de ir a visitar, pero cuando tengamos de ir a visitar y acercarnos a los lugares de Kedushá, de Eretz Israel y todo, ¿qué necesitamos nosotros? Ir y reforzar nuestro sentimiento de Torah. Cuando uno va a visitar Eretz Israel, ¿dónde tiene que visitar? ¿Dónde tiene que visitar? ¿A dónde va? ¿A Eilat? ¿Dónde tiene que ir? ¿A las playas de Tel Aviv? ¿Qué va a las playas de Málaga más bonitas? No, eso tiene que ver. Ve la Kedushá que hay, Baruch Hashem, la Torah que hay inmensa. Ve a ver la Yeshivot, ve a ver los Kibrot Tzadikim, ve a ver el Kotel HaMaraví, Marat HaMachperá, que ve Rahel, que ve Rabbi Shimon Bar Yochai, ve a ver las Yeshivot, a los Kolelim grandes. Hay Yeshivot en Eretz Israel que son lugares turísticos. Yeshivot con 8.000 alumnos, la Yeshiva de Mir. Yeshivot de miles de alumnos. ¿Saben qué cosa impresionante le puede hacer al Yehudí ver eso? Esa es lo que Eretz Israel la verdadera. Esa es Eretz Israel la Kedusha. Esos son los constructores verdaderos de Eretz Israel. Los que van y luchan por la Torah de Eretz Israel. Que siguen, que Baruch Hashem, es impresionante que luchan por la Torah, por las mitzvot, por el kashrut de Eretz Israel, por otras, por toda la santidad de Eretz Israel, por el Shabbat en Eretz Israel. ¿Cuánto tenemos que luchar sobre eso? Y tenemos que saber que nosotros fuera de Eretz Israel tenemos la fuerza de influir sobre ellos también, si los que nosotros siempre exigimos, que ellos queremos que ellos ¿cómo se llama? Queremos el Estado de Israel con más Torah, con más mitzvot, con más Kedushá, que nizque todos nosotros con Meshiach Tzidkenu y con Miriam Bet HaMikdash vivir en Eretz Israel juntamente, tener el gran zehut de estar viviendo en Eretz Israel y con Meshiach Tzidkenu y con Miriam Bet HaMikdash, amén, amén, amén.